¿puedo sentarme aquí?, preguntó una niña enferma al desconocido en la cafetería. Resultó ser un viudo, un CEO millonario en busca de amor. Disculpe, ¿puedo sentarme aquí? Estoy muy cansada. Una voz pequeña y frágil rompió el murmullo tranquilo de la cafetería. Mateo Herrera levantó la vista de su espresso intacto. El vapor aún se enroscaba en el aire, sin tocarse, como el resto de su mañana. Una niña, de no más de 3 años, estaba junto a su mesa, abrazando con un brazo un oso de peluche desgastado. Con la otra mano, ajustaba el borde de un gorro rosa de lana, bien colocado sobre su cabeza. Sus ojos, grandes y vidriosos, brillaban con cansancio, pero aún conservaban una suave inocencia. Sus mejillas estaban pálidas y en su postura se notaba el agotamiento. Notó su cabello, o más bien, la falta de él, bajo el gorro. Parpadeó, sorprendido. Nadie le había hablado así en mucho tiempo, y mucho menos una niña. Mateo Herrera, de 35 años, el enigmático CEO de un imperio tecnológico, conocido por sus trajes a medida, decisiones calculadas y un rostro que rara vez mostraba una sonrisa. No era el tipo de hombre al que los desconocidos se acercaban, mucho menos los niños. Miró a los ojos de la niña, y algo en él cambió. Esos ojos, lo atravesaron como un recuerdo. Contuvo el aliento. Le recordaban tanto a Tomás, su pequeño. La misma ternura, la misma luz, la misma vulnerabilidad que una vez lo miró desde una cama de hospital y le preguntó: ¿mañana todavía veré a mamá? Mateo no dijo nada. Simplemente asintió y, con un movimiento tranquilo y preciso, deslizó la silla frente a él. Luego, tras un breve momento de duda, se quitó la bufanda gris oscuro de su cuello y la colocó con delicadeza sobre los hombros de la niña. Ella parpadeó, sorprendida, pero sonrió. Una de esas sonrisas inocentes y confiadas que hacía mucho tiempo habían desaparecido de su mundo. Subió a la silla con esfuerzo, sus piernas eran demasiado cortas para tocar el suelo. Colocó su osito sobre la mesa y le acarició la cabeza con cariño. Se llama Esperanza, dijo, mirándolo. También está cansada. Mateo tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Lucía. Gritó una voz femenina con tono de pánico. Una mujer se acercaba desde la barra, sus ojos pasaban rápidamente de su hija al extraño sentado frente a ella. Dios mío, lo siento tanto. No sabía que ella. Mateo levantó una mano, sin rudeza, solo lo suficiente para calmarla. Su voz fue firme, pero sorprendentemente suave. Está bien. Es encantadora. La mujer dudó, claramente incómoda. Sus ojos recorrieron el traje impecable de Mateo, los guantes de cuero junto a su taza, la expresión amable pero impenetrable de su rostro. Miró a Lucía, ahora envuelta en su bufanda, tarareando suavemente a su osito. Algo en ella se suavizó. Aún así, dio un paso al frente y tomó con cuidado la mano de su hija. Gracias, dijo en voz baja, con un tono de vergüenza. Pero debemos irnos. Mateo asintió una vez, sin exigir, sin preguntar, solo con un entendimiento silencioso. La mujer se dio vuelta, levantó a Lucía en brazos. La niña se apoyó en su hombro, pero agitó una manita hacia él. Adiós, señor. Él las observó marcharse, la forma en que la madre sostenía a su hija con fuerza, con protección, como si el mundo exterior fuera una tormenta y ella fuera el único refugio que tenía la niña. Sus abrigos eran delgados. Las botas de la mujer estaban gastadas en las suelas. Los guantes de la niña no combinaban. Mateo no se movió. La bufanda quedó colgada sobre la silla ahora vacía. Su café estaba frío. Durante 3 años, había dominado el arte de la indiferencia. Aprendió a llenar sus días con reuniones, cifras y almuerzos de negocios que terminaban con sonrisas vacías. Se convenció de que ya lo había superado, que el amor, la pérdida y las emociones pertenecían a otra vida, una vida enterrada con Clara y Tomás.
Pero ese día, una niña se acercó a él y pidió un asiento, y algo se quebró. Se recostó en su silla, con la mirada fija en la puerta de vidrio que se había cerrado detrás de ellas. La nieve comenzó a caer suavemente afuera, asentándose sobre la acera como polvo sobre los recuerdos. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió algo moverse en su pecho. Débil, pero innegable. No era dolor. No era culpa. Era algo más cálido, esperanza. El parque Chapultepec estaba tranquilo esa mañana de domingo, silenciado por el aliento del invierno. Los árboles desnudos se alzaban hacia un cielo pálido mientras Mateo Herrera se sentaba solo en una banca de madera desgastada. Alguna vez, ese había sido un lugar de risas con Clara y el pequeño Tomás, alimentando palomas, compartiendo chocolate caliente. Ahora solo era otro recuerdo en una ciudad llena de fantasmas. Bebía café tibio, observando a las familias pasar, padres levantando niños, madres ajustando bufandas. Entonces la vio. Lucía. Giraba lentamente en un carrusel, sus mejillas rosadas por el frío, un gorro de lana grande deslizándose hacia un lado. Una mano sujetaba un oso de peluche, la otra se extendía como alas. Mateo parpadeó. Era ella, la niña de la cafetería. A unos metros estaba su madre, Emma, con un libro de bolsillo desgastado entre las manos, pero sin quitarle los ojos de encima a Lucía. Lucía lo vio y se iluminó. Saltó del carrusel y corrió hacia él con sus pequeñas piernas y una alegría desbordante. «¡El señor de la bufanda!», gritó, agitando su osito. Mateo sonrió, inclinándose un poco mientras ella le rodeaba la pierna con los brazos. «Vaya, alguien sí se acuerda de mí», dijo entre risas. Emma se detuvo, sorprendida, pero no se apresuró a acercarse. «Bola», dijo con cautela. «Bola», respondió Mateo con suavidad. «Parece que tiene buena memoria». «Recuerda la bondad», contestó Emma, un poco avergonzada. «Traje algo», agregó Mateo, sacando una pequeña bolsa del bolsillo de su abrigo. Le entregó a Lucía un cono bañado en chocolate. Sus ojos se agrandaron de emoción. Emma dudó. «Hace frío». «Helado sigue siendo helado», dijo Mateo con una sonrisa. Ella rió. «No te equivocas». Se sentaron juntos, Mateo y Emma, en los extremos de la banca. Lucía estaba en medio, balanceando las piernas, tarareando suavemente. «Es increíble», dijo Mateo después de un rato. «Llena de vida», asintió Emma. «Es una luchadora». «Siempre lo ha sido». Mateo la miró. «Si no te molesta». «¿Qué tiene?». Emma suspiró. «Leucemia. Ha sido un año de hospitales, quimioterapia, noches largas». Pausó. «Estudié educación infantil. Quería enseñar en preescolar. Pero luego quedé embarazada. Su papá se fue antes de que naciera. He trabajado limpiando casas, como mesera, lo que pueda». La garganta de Mateo se cerró. No había amargura en su voz, solo una fuerza silenciosa. Le recordaba a Clara. «Tienes suerte de tenerte», dijo él. Emma negó con la cabeza. «A veces siento que estoy fallando». «No lo estás». Lucía ahora perseguía una paloma, riendo con libertad. «Yo tuve un hijo», dijo Mateo de pronto. «Emanuel, tendría 5 años ahora». Emma lo miró. «Mi esposa, Clara, murió de cáncer de ovario hace 3 años. Emanuel falleció en un accidente de auto con su niñera 2 años después. Yo estaba en Madrid cuando recibí la llamada». «Lo siento mucho», susurró Emma. No lo había dicho en voz alta en mucho tiempo. «Enterré todo bajo el trabajo. Era más fácil». Emma puso suavemente su mano sobre la de él. Fue un gesto callado, pero firme. «Los veo en ustedes», dijo Mateo. «La fuerza. La lucha». Miraban a Lucía mientras subía por un tobogán.
Mateo se levantó instintivamente, preparado. Cuando ella llegó al fondo, él la atrapó con suavidad. Con cuidado, princesa, le dijo, quitándole nieve del abrigo. Lucía sonrió ampliamente. Hablas como mi papá en mis sueños. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Se dio vuelta para que ella no lo viera limpiarlas. La nieve comenzó a caer otra vez, ligera y silenciosa, como memorias regresando a casa. Mateo empezó a ir más seguido a la cafetería después de esa mañana en el parque. No hubo acuerdos ni palabras, pero cada día, alrededor de las 10, cruzaba la puerta y se dirigía directo a la mesa junto a la ventana. El asiento frente a él rara vez permanecía vacío por mucho tiempo. El señor de la bufanda, gritaba Lucía cada vez que lo veía. Corría delante de su madre, lo abrazaba por la pierna o alzaba la mano para un chócala. Mateo, antes reservado e inexpresivo, siempre sonreía, con sinceridad aunque en silencio. Emma llegaba detrás, a veces con cierta duda. Saludaba a Mateo con un pequeño gesto de cabeza, a veces una sonrisa educada, y por lo general se sentaba en una mesa cercana. Pero poco a poco sus barreras se fueron desmoronando. Cuando Mateo preguntaba por el tratamiento de Lucía, Emma comenzó a responder más allá de lo básico. Tiene quimio semanal, explicó una mañana, sosteniendo un vaso de cartón caliente entre sus manos. La deja con náuseas y cansancio, pero se recupera más rápido que yo. Mateo la escuchaba, sin interrumpir. Observaba atentamente a Lucía. En sus buenos días, giraba junto a la mesa, cantándole a su oso. En los días difíciles, se sentaba en silencio en la cabina, recostando la cabeza en el regazo de su madre. Una mañana fría, Mateo llegó con una pequeña caja envuelta con esmero. Vi esto y pensé en ella, dijo, entregándosela primero a Emma. Dentro había un osito de peluche con bata de doctor y un estetoscopio de juguete en el cuello. Doctor Osito, decía la etiqueta. Es para los días en que no quiere comer, le explicó Mateo, poniéndose a la altura de Lucía. Es muy persuasivo. Doctor Osito dice que los hotcakes son medicina. Chilló Lucía, abrazándolo con fuerza. Emma miró a Mateo, con la guardia baja solo por un instante. Eso fue increíblemente considerado. Mateo se encogió de hombros. Ella merece un compañero. Con el paso de los días y semanas, surgió un ritmo. Mateo llegaba temprano, a veces con el panecillo favorito de Lucía. Emma comenzó a sentarse más cerca. Ocasionalmente, los tres compartían la mesa, hablando de libros, caricaturas, y los sueños de Lucía de montar unicornios y desayunar helado. Emma también empezó a compartir más sobre su vida. Cómo combinaba turnos en un restaurante con la limpieza de apartamentos por la noche, y cómo apenas dormía entre visitas al hospital y carreras al supermercado. Emma le contó a Mateo sobre su carrera inconclusa en educación infantil y cómo alguna vez soñó con ser maestra. Mateo nunca la juzgó. Solo escuchó. Y entonces llegó la nieve. Era una de esas mañanas heladas en las que el frío se colaba por cada capa de ropa. Emma y Lucía salieron de la cafetería justo antes que Mateo. Él se había quedado para pagar la cuenta, a pesar de las protestas de Emma. Cuando salió, escuchó el grito débil de Lucía. «Mamá». Su voz era apenas un susurro, su rostro pálido bajo el gorro. Temblaba de forma alarmante. «Está ardiendo», exclamó Emma, arrodillándose junto a ella. Esto fue de repente, hace un minuto estaba bien. Mateo no lo dudó. Se agachó. «Dámela», dijo con firmeza, pero con suavidad. Emma vaciló. No por desconfianza, sino por instinto. Pero al mirarlo a los ojos, vio firmeza. Sin miedo. Sin pánico. «Por favor», añadió él, bajando el tono. «Yo manejo». Emma asintió. Mateo envolvió a Lucía en su abrigo, la sostuvo con fuerza, protegiéndola del viento mientras corría hacia su camioneta negra.
Emma subió tras ellos, sin soltarle la mano a su hija en ningún momento. Mateo condujo rápido pero con cuidado por las calles resbalosas de la ciudad, la mandíbula apretada, la mirada firme. En urgencias, se mantuvo a su lado. No invadió. No entró en pánico. Solo se sentó junto a Emma mientras ella abrazaba a Lucía y le susurraba palabras tranquilas. Pasaron las horas. Los médicos iban y venían. Mateo nunca se movió. Emma lo observaba, sin poder creer que aquel fuera el mismo hombre que alguna vez pensó inalcanzable. Estaba ahí. Completamente. Presente. Sin condiciones. En la quietud de esa sala, bajo luces fluorescentes y el pitido rítmico de las máquinas, Emma sintió algo inesperado. No era miedo. No era dependencia. Era confianza. Real. Silenciosa. Ganada con hechos, no palabras. La visita al hospital terminó con buenas noticias. La fiebre de Lucía había sido controlada y los médicos aseguraron que era un efecto secundario común de la quimioterapia, aunque igual aterrador. Esa noche, Emma le dio las gracias a Mateo en voz baja, con sinceridad. Él solo asintió y se ofreció a llevarlas a casa. Emma declinó. Algunas cosas todavía sentía que debía hacerlas sola. Pasaron los días. Emma se centró en la recuperación de Lucía, compaginando trabajo y citas médicas como de costumbre. Pero fue al recibir los papeles de alta que su mundo se sacudió. Su saldo ha sido liquidado, le dijo la enfermera con una sonrisa. El señor Herrera se hizo cargo. Emma se quedó helada. ¿Qué? Pagó todo esta mañana. Un hombre muy generoso. Emma no dijo nada. Solo tomó los papeles y salió del hospital con Lucía en silencio. Pero por dentro, sus emociones eran un torbellino. Confusión. Ira. Y algo más que se negó a nombrar. Esa misma tarde, se plantó frente al edificio de oficinas de Mateo, el corazón golpeándole el pecho. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y ella llegó al último piso, era una tormenta contenida en un cuerpo pequeño. Mateo alzó la vista desde su escritorio, sorprendido al verla. Emma. ¿De verdad creíste que no me iba a enterar? Soltó ella, entrando sin esperar invitación. Mateo se puso de pie. Iba a decirte. ¿Cuándo? Lo interrumpió ella. Después de decidir que más no soy capaz de manejar sola. Él exhaló despacio. No fue así. Pagaste todo a mis espaldas. Intentaba ayudar. No. Dijo Emma con dureza. Intentabas arreglar algo. Como si yo fuera otra cosa rota que el dinero puede reparar. Mateo guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz era baja. Sé que crucé una línea. Pero no fue por el dinero. Fue por ella. Por no quedarme otra vez de brazos cruzados. Los ojos de Emma volvieron a encenderse, pero esta vez con algo más que rabia. Mateo tragó saliva. Clara, mi esposa, se estaba muriendo frente a mí. Y lo único que pude hacer fue sostenerle la mano, verla apagarse día tras día. Luego Emanuel, una llamada, y ya no estaba. Ni siquiera pude despedirme. Emma titubeó. Su rabia, aunque aún ardía, se tambaleó bajo el peso de sus palabras. No pude salvarlos, continuó él. Pero Lucía está aquí. Tú estás aquí. Y por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, podía hacer algo que realmente importara. El silencio se estiró entre ellos. No te lo pedí, dijo Emma finalmente, con la voz temblorosa. No le pedí a nadie que nos salvara. Lo sé, respondió Mateo. Pero yo quería hacerlo. Emma no dijo nada más. Se dio media vuelta y se fue. 2 días después, estalló el escándalo. Emma acababa de terminar de doblar la ropa cuando su teléfono vibró con un enlace enviado por una de las mamás del jardín infantil.
El titular fue como una bofetada. Multimillonario Mateo Herrera se reinventa con trágica madre e hija. Acto benéfico o corazón sincero. Había fotos en el parque, en la cafetería. Él tomando de la mano a Lucía, ella recostada en su hombro. La vista de Emma se nubló. Cerró el artículo de inmediato, con el corazón acelerado y el estómago revuelto. ¿Él lo sabía? ¿Todo había sido calculado? ¿Ella? ¿Lucía? ¿Una imagen conveniente? Esa noche, bloqueó su número. Bloqueó su correo. Rechazó sus mensajes en la puerta. Cuando Mateo fue a la cafetería a la mañana siguiente, ella no estaba. Se sentó solo, en la mesa junto a la ventana, mirando la silla vacía frente a él, como si pudiera llenarse por sí sola. 3 días después, tocó la puerta del departamento de Emma. Ella la abrió apenas, el rostro frío. No sabía nada del artículo, dijo Mateo de inmediato. Te lo juro, Emma. Yo no filtré nada. No quise eso. Pero pasó, respondió ella, firme. Y ahora somos un punto de simpatía pública para tu reputación. Eso no es lo que es esto, dijo él. Me conoces mejor que eso. ¿De verdad? Preguntó Emma, entrecerrando los ojos. Porque desde donde estoy, parece que todo lo que haces tiene un ángulo de cámara. Mateo retrocedió como si lo hubiese golpeado. Emma, yo nunca te usé. Ella negó con la cabeza. Ya no sé qué creer. Mateo quiso explicarse, pelear por lo que sentía, pero ella ya estaba cerrando la puerta. Y él se quedó ahí, mucho después de que la puerta se cerró. Esa noche, Mateo regresó a su hogar. Caminó por los pasillos silenciosos de su penthouse y abrió una puerta que no había tocado en meses. La habitación de Emanuel. Todavía olía, levemente, a talco de bebé y sueños. Los juguetes en su lugar, los libros intactos. Mateo se sentó al borde de la cama y hundió el rostro en sus manos. Lo había intentado. Se había atrevido a sentir de nuevo. Y ahora, el silencio a su alrededor era más ruidoso que nunca. Abrió lentamente el cuarto. Todo permanecía como antes, una cápsula del tiempo congelada en el dolor. Las paredes azules con calcomanías de dinosaurios. La cama con sábanas de cohetes perfectamente hecha. Un peluche de estegosaurio descansaba en la almohada, como esperando la hora del cuento. Mateo avanzó, sus pasos suaves sobre la alfombra. Se sentó cuidadosamente y tomó un libro infantil desgastado, El pequeño explorador. Las páginas estaban onduladas por tantas lecturas. Abrió la primera página y comenzó a leer en voz alta, con la voz quebrada. Érase una vez, en un mundo lleno de estrellas, vivía un valiente explorador que creía que todo era posible. Su voz temblaba. Las lágrimas nublaban su vista. Miró una foto enmarcada sobre la cómoda, Clara con un sombrero de ala ancha, radiante, sosteniendo a Emanuel. Él sonreía sin sus dientes frontales, con helado de menta alrededor de la boca. Un momento perfecto, como lo había llamado Clara. Cerró el libro, apretándolo contra su pecho. El dolor no era ya un filo agudo, sino un hueco profundo, silencioso. Pero en ese vacío, algo brillaba, una chispa. Pensó en la sonrisa de Emma, en la risa de Lucía. Su presencia no había borrado el duelo. Había ofrecido otra cosa, esperanza. Y una forma de volver a sentir. En esa quietud, lo supo. Lo que sentía por Emma ya no era compasión o gratitud. Era amor. Lento, cuidado, sin decirse, pero real. Con esa certeza, todo fue claro. Ya no iba a huir. Mientras tanto, Lucía estaba de pie en la puerta de su casa, abrazando a su osito, Esperanza, en una mano y una nota garabateada en la otra. Emma, tarareando mientras guardaba las compras, no notó que su hija había desaparecido. El aire de la ciudad estaba frío,
pero Lucía se había abrigado con su abrigo rosa y su gorro de lana. Había escuchado a su mamá hablar por teléfono. Sobre Mateo. Sobre cómo no había llamado, cómo no había vuelto. No entendía todas las palabras, pero sí sabía esto. Papá Mateo estaba triste. Y ella lo extrañaba. Así que tomó a Esperanza, su nota, y bajó las escaleras. Esperó en la esquina, junto a una mujer que abordaba el autobús. ¿A dónde vas, pequeña?, preguntó la mujer con amabilidad. A la cafetería, respondió Lucía con seguridad. Donde conocí a mi señor de la bufanda. La mujer rió, asumiendo que algún adulto vendría detrás. Pero cuando el autobús llegó, Lucía subió sola. Se sentó junto a la ventana, enmarcada por la luz del atardecer. Cuando Emma levantó la vista y notó que el abrigo de Lucía no estaba, el silencio de su cocina se volvió miedo. Revisó cada habitación. Y cuando vio la puerta entreabierta, el pánico se apoderó de su pecho. Agarró su celular con manos temblorosas y marcó el número de Mateo, con el corazón en la garganta. Lucía no está. Creo que salió a buscarte. Mateo ya se estaba poniendo el abrigo. Quédate en casa. Yo la encontraré. Llegó a la cafetería minutos después, con el corazón golpeando fuerte. La nieve comenzaba a caer suavemente. Y entonces la vio. Pequeña. Sola. Abrazando a Esperanza con fuerza, sus botitas colgando del borde de la banca. Estaba sentada pacientemente, en su lugar de siempre. Mateo saltó del auto y corrió hacia ella. Lucía. Ella lo miró y sonrió, iluminando la tarde gris. Vine a buscarte. Mamá dijo que te habías ido. Él se arrodilló y la abrazó, apoyando su frente en la de ella. Las lágrimas le llenaron los ojos. No puedes hacer eso, mi cielo. Nos asustaste mucho. Emma llegó corriendo, sin aliento, con el rostro descompuesto por el miedo. Y al ver a Lucía, sana, en brazos de Mateo, ya no pudo contener sus lágrimas. Creí que la había perdido, sollozó Emma. Mateo seguía en calma, aún abrazando a Lucía, y la miró a los ojos. No la perdiste, dijo con suavidad. Y ya no tienes que pasar por esto sola. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Emma mientras se tapaba la boca, sobrecogida por la emoción. Extendió la mano, tocando el brazo de Mateo. Nunca creí que podría tener una familia de nuevo, dijo él, en voz baja. Pero si tú me dejas, quiero intentarlo. Emma asintió, con las lágrimas cayendo libremente. Tomó su mano. Entre ellos, Lucía soltó una risita, abrazando más fuerte a Esperanza, sin comprender la gravedad del momento, pero sintiendo su certeza. El aire del parque Chapultepec estaba fresco. El sol de la tarde lanzaba rayos dorados entre las ramas desnudas. Mateo estaba de pie junto a la vieja banca, con las manos en los bolsillos del abrigo, el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba. No sabía qué esperaba. ¿Perdón, tal vez? ¿Una señal de que aquella puerta cerrada aún podría abrirse? Entonces la vio. Lucía. Ella lo vio primero, y su rostro se iluminó. «Señor de la bufanda», gritó, corriendo por el pasto. Mateo se agachó y la recibió con un abrazo fuerte, riendo. «Hola, mi sol». Emma venía unos pasos detrás, tan cautelosa como siempre, pero al ver la alegría pura de Lucía, su expresión se suavizó. Se encontró con los ojos de Mateo y le regaló una sonrisa sincera. Por primera vez en semanas, esa tarde se sintió como un sueño. Solo un paseo, un columpio, y migas de pan para los pájaros. Nada grandioso, pero para Mateo, lo era todo. Empujó a Lucía en el columpio, cada vez más alto, sus risas llenando el aire. Luego se sentó junto a Emma en la banca. Sus hombros casi tocándose. El silencio entre ellos ya no pesaba. Era paz.
Por primera vez en años, Mateo sintió algo que no se había atrevido a nombrar. Paz. Días después, los invitó a una pequeña excursión a una granja fuera de la ciudad. Emma dudó, pero la emoción de Lucía la convenció. La granja era sencilla. Cercas de madera, caminos embarrados, animales paseando libremente. Lucía estaba encantada. Mateo le sostenía la mano mientras daban zanahorias a un burro, la ayudaba a acariciar un cordero, y hasta le tejió una corona de pasto. Emma los observaba a corta distancia, con los brazos cruzados, pero el rostro tierno. Al ver a Lucía moverse entre ellos, vio más que ternura en Mateo. Él pertenecía allí. De regreso a casa, con Lucía dormida en el asiento trasero, Emma se volvió hacia él. «Eres bueno con ella». «Ella lo hace fácil», respondió Mateo. «Me dijo que eres como el papá de sus cuentos», añadió Emma. Mateo apretó el volante. «Es un título grande». «Lo estás haciendo muy bien», dijo ella, suavemente. Días más tarde, Mateo la invitó a almorzar. No por compromiso. Como pareja, como equipo. «He estado pensando», dijo, revolviendo su café. «Hay tantos niños como Lucía. Familias ahogadas en cuentas médicas. Madres y padres solos, dando todo». Emma asintió. Lo entendía demasiado bien. «Quiero iniciar una fundación», continuó. «No por relaciones públicas. Por ayuda real». «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó ella. «Subsidios, apoyo emocional, terapia de juego, educación. Quiero ponerle el nombre de alguien valiente». «Lucía y Esperanza», dijo, señalando al osito que Lucía siempre cargaba. «Esperanza y Lucía». Emma quedó atónita. «Quiero que tú la dirijas conmigo», añadió. «Tu corazón, tu experiencia. Es exactamente lo que esto necesita». Ella dudó por un momento. Luego asintió. Desde ese día, trabajaron juntos. Emma organizó horas de cuentos, reuniones de familias, campañas de juguetes. Escribía planes de clase, dirigía lecturas en hospitales y llevaba calidez a cada niño que conocía. Mateo se encargaba de la logística, los fondos, la expansión. Pero nunca faltaba a un evento. Estaba presente en cada reunión. Siempre para Emma. Siempre para Lucía. Trabajar juntos les mostró más que compatibilidad. Emma vio en él firmeza. Como notaba cuando ella estaba agotada, la forma en que ofrecía ternura sin necesidad de palabras. Mateo descubrió su brillo, su caos organizado, su compasión y fuerza inquebrantable. No era solo la madre de Lucía. Era la mujer que él admiraba. Esa admiración se convirtió, silenciosamente, con firmeza, en algo más. Una noche, después de un evento benéfico, mientras recogían lo último a solas, Mateo la miró. De verdad la miró. Y por primera vez, no vio solo a la mujer que había irrumpido inesperadamente en su vida. Vio a la mujer que nunca quería que se fuera. La llamada llegó a las 3:17 de la mañana. «¿Mateo?». La voz de Emma temblaba al otro lado. «Tiene fiebre muy alta. No puede respirar bien. Estoy llamando a la ambulancia». Mateo ya se estaba poniendo el abrigo. «Voy para allá. Te veo en el hospital». En el hospital, el caos los tragó. Doctores corrieron por el pasillo con Lucía, mientras las alarmas sonaban. Su pequeño cuerpo parecía aún más diminuto entre el torbellino de movimiento. Tuberías, cables, una mascarilla de oxígeno. Emma se desplomó sobre una banca en la sala de espera, las manos temblorosas, los ojos abiertos, vacíos. Mateo llegó segundos después, la vio y cayó de rodillas frente a ella. «Está en cuidados intensivos», susurró Emma. «Dijeron que son complicaciones del tratamiento, no saben si». Su voz se quebró, y se dobló sobre sí misma, jadeando entre lágrimas.
Sin decir una palabra, Mateo la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia él. Emma no se resistió. «Estoy aquí», murmuró él entre su cabello. «No me voy a ir». Emma lloró sobre su hombro, sus dedos aferrados a su abrigo como si pudiera desmoronarse si lo soltaba. Pasaron horas. Mateo hizo llamadas. En menos de una hora, un equipo médico privado especializado en oncología pediátrica venía en camino desde otro estado. Los mejores. Emma lo miraba en silencio atónito, mientras él coordinaba todo. Sin alarde, sin histeria. Solo enfocado. Comprometido. «Ella también es mi familia», dijo en voz baja, como si respondiera a la pregunta que Emma nunca se atrevió a hacer. Cuando los doctores salieron de la UCI esa misma mañana, sus rostros eran cautelosos, pero no trágicos. «Está estable», dijo el médico principal. «Aún crítica, pero está luchando». Mateo soltó el aire que no sabía que retenía y se sentó junto a Emma. Ella, con los ojos rojos, lo miró y lentamente extendió la mano. No por agradecimiento. Por necesidad. Por confianza. Él entrelazó sus dedos con los de ella, y se quedaron así durante mucho tiempo. Sin palabras. Solo el zumbido de las máquinas y el olor a desinfectante. Durante los días siguientes, Emma apenas se separó de la cama de Lucía. Mateo tampoco. Le llevaba ropa limpia, la hacía comer cuando se olvidaba, le masajeaba los hombros cuando el estrés le congelaba el cuerpo. Fue en esas horas silenciosas y dolorosas que algo no dicho se volvió más fuerte. Y cuando Lucía finalmente abrió los ojos, su voz sonó como una sonrisa. «Mamá. Mateo, sigo viva». Emma sintió entre lágrimas. Mateo se inclinó y le besó la frente. «Sí, estrellita valiente. Estás aquí». Esa noche, cuando Emma se quedó dormida en la silla reclinable del hospital, Mateo se quedó velándolas, madre e hija envueltas en una manta de amor y agotamiento. Y lo supo, sin lugar a duda. Ahí pertenecía su corazón. Una semana después, Lucía fue dada de alta con optimismo cauteloso y un nuevo plan de tratamiento. Mateo las llevó a casa. Pero no a ese pequeño departamento que Emma alguna vez intentó hacer más que solo sobrevivencia, sino a su casa. Su verdadero hogar. Emma dudó al entrar al vestíbulo, bajo las luces de cristal y los pisos de mármol pulido. «No pertenezco a un lugar como este», susurró. Mateo se agachó junto a Lucía, que ya exploraba con asombro la gran escalera. Luego miró a Emma. «Claro que sí», dijo. «Porque esto ya no es solo una casa. No sin ustedes dos». Esa noche, el personal de la mansión vio algo que nunca imaginaron. Su jefe reservado, siempre distante, estaba en el suelo, haciendo de dragón mientras jugaba con una niña pequeña. Esa noche, él mismo la arropó en la que sería su habitación, con estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo, ositos en las repisas y cortinas de color pastel. Y se quedó de pie en la puerta mucho después de que Lucía se durmiera, mirándola respirar. Desde entonces, cada mañana, Lucía irrumpía en la cocina gritando: «Mateo, sigo viva». Y cada vez, Mateo sonreía, abría los brazos y respondía. Y esa es la mejor noticia del día. Un año después, el mundo ya no se veía igual. El cabello de Lucía había comenzado a crecer de nuevo, suaves mechones dorados que enmarcaban sus mejillas redondas. Ya no necesitaba su gorrito de lana. Sus pasos eran firmes ahora, seguros. Corría delante de ellos en el parque, saltando entre bancas, su risa sonando como campanillas en el aire de primavera. Emma observaba a su hija con una sonrisa tranquila, su mano entrelazada con la de Mateo. La vida había sido más amable últimamente, ya no definida por el miedo o la escasez, sino por la posibilidad. Mateo se había convertido en parte de todo. Visitas al médico, formularios escolares, cuentos antes de dormir. Aquel hombre que antes era perseguido por el silencio,
Ahora despertaba cada mañana al sonido de Papá Mateo. Ese sábado, Mateo sugirió salir a caminar. Los llevó por la ciudad, de la mano, por calles conocidas que aún guardaban recuerdos. Emma no pensó demasiado cuando doblaron una esquina y se encontraron frente a la pequeña cafetería del letrero torcido. La cafetería donde todo había comenzado. Ella rió suavemente. Vaya, hace tanto que no venía aquí. Vamos, dijo Mateo, guiándola con ternura hacia adentro. Estaba igual que siempre. Acogedora, modesta, con el aroma de café y pan recién horneado flotando en el aire. Y allí, junto a la ventana, la misma mesa los esperaba. Vacía. Esperando. Se sentaron. Mateo frente a ella. Lucía trepando a la silla del medio, igual que la primera vez. Emma negó con la cabeza, entre risas suaves. Lo planeaste, ¿verdad? Mateo solo sonrió. Lucía miró alrededor, de pronto con los ojos abiertos de par en par. Aplaudió emocionada. Es aquí. Aquí fue donde lo dije. ¿Dijiste qué? Preguntó Emma, parpadeando. La niña sonrió. ¿Dónde dije, puedo sentarme aquí? Miró a Mateo. ¿Te acuerdas, señor de la bufanda? Él rió. ¿Cómo podría olvidarlo? Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Se inclinó para tomar la mano de Mateo al otro lado de la mesa. Este lugar, de verdad, cambió todo. Mateo asintió. Luego se levantó lentamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y rodeó la mesa. Emma frunció el ceño, confundida. ¿Qué haces? Mateo se arrodilló junto a ella. Su respiración se detuvo. Sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro, un anillo simple y elegante. Sin diamantes llamativos. Solo un símbolo de amor, real, constante, y para siempre. Su voz fue tranquila, pero sus ojos brillaban. La primera vez que entraste en mi vida fue porque tu hija me preguntó si podía sentarse aquí. Y yo no sabía que ella, que ustedes, me cambiarían para siempre. Emma llevó las manos a la boca, temblando. Perdí a mi primera familia, continuó. Y durante mucho tiempo creí que no tenía derecho a volver a amar. Pero tú, Emma, tú me devolviste. Me enseñaste a sentir. A tener esperanza. Miró a Lucía, que observaba atenta, luego volvió a Emma. Sé que nada en la vida está garantizado. Pero si hay algo de lo que estoy seguro, es de esto. Quiero pasar lo que nos quede de tiempo contigo. Todo. ¿Te casarías conmigo? Emma no pudo hablar. Las lágrimas le corrían libremente. Su corazón rebosaba. Asintió. Mateo exhaló, visiblemente emocionado, y deslizó el anillo en su dedo. Mamá dijo que sí. Gritó Lucía, abrazándolos a ambos. Vas a ser mi papá de verdad. La gente en la cafetería aplaudió con discreción. La barista sonreía desde la barra. El sol se filtraba por la ventana, bañando a la pequeña familia con una luz dorada. Afuera, el mundo seguía girando, sin saber del momento que se desplegaba dentro de esas cuatro paredes. Pero para Mateo, Emma y Lucía, el tiempo se había detenido, solo lo suficiente para sellar una promesa. Una promesa que no nació de grandes gestos, sino de una simple, profunda pregunta. ¿Puedo sentarme aquí? Gracias por acompañarnos en esta emotiva travesía de ¿Puedo sentarme aquí? Una historia que nos recuerda que incluso los gestos más pequeños pueden transformar vidas. Mateo, Emma y la pequeña Lucía nos enseñaron que el amor no siempre llega con entradas grandiosas. A veces, simplemente entra a una cafetería y pide un lugar. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo sonreír o te arrancó una lágrima, te invitamos a compartirla con alguien que crea en las segundas oportunidades y en la magia de la bondad. Y recuerda. Mantén tu corazón abierto,
porque nunca sabes cuándo alguien puede acercarse y decirte, ¿puedo sentarme aquí?